Bienvenidos, hoy estudiaremos la segunda parte del tema, la creación, el Génesis como pilar. Así que toma tu Biblia y vamos a estudiar. Estudiamos entonces otras culturas. El tema de la tierra plana, saben, mucha tendencia actualmente en las redes sociales acerca de la teoría de la tierra plana, y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que aprendemos para entender en su contexto. ¿Una tierra joven o son millones y millones y millones de años? Vamos a verlo. Y la creación, cómo es que está dentro de la Biblia especificada. Si ustedes ven aquí algunas imágenes, nos preguntaremos, ¿acaso será la tierra de esa manera? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Es un Dios creador, es un universo perfecto que tiene una armonía. Veamos entonces en cuanto a otras culturas. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no es el único relato acerca de creación. Si nosotros nos vamos un poco a historia, vamos a encontrar manuscritos en donde nos explican cómo se concibió la creación de acuerdo a esa creencia, a esa cultura. Y normalmente el hombre es creado por egoísmo o rivalidad entre dioses. Es decir, estos manuscritos hacen referencia a la idolatría como la base de la creación. Los egipcios y los griegos también tenían sus propios relatos. Algo coincidente es que en estos relatos se menciona el tema del barro como repetitivo, es una de las pocas cosas que se repite. Y podemos concluir que únicamente en el Génesis es donde la creación está basada en el amor de un creador y que hace a las criaturas a su imagen y a su semejanza. Y eso es lo que hoy queremos comprender, entender, cuando vemos Génesis capítulo 1 y verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Saben, la semana pasada hacíamos referencia al tema del género, al tema del matrimonio. Esta semana fue una noticia en los noticieros internacionales lo de la unión igualitaria en un país muy cercano como Costa Rica, estando en Centroamérica. Y ahí se veían las imágenes de cómo dos hombres estaban casándose porque ya tenían la oportunidad de hacerlo de forma civil. Cuando la Biblia claramente lo dice desde Génesis en el versículo que leímos, hombre y mujer los creó. Sin embargo, nuestra sociedad se ha ido degenerando y de esta manera ha ido permitiendo que las personas que legislan y que gobiernan crean en este mismo concepto de el mismo sexo personas para que puedan casarse. Si vamos al tema de los ídolos, cuando hablamos de idolatría, es esa adoración. En varias culturas, saben que el sol y la luna eran normalmente asociados a dioses. Normalmente en esta cultura egipcia, al sol se le llama Ra y se dice que este fue el que creó la vida, haciendo idolatría al sol. Y los pueblos de la antigüedad
adoraban al sol y a la luna. Dentro del contexto nuestro en Guatemala, también hay evidencia en los vestigios históricos en donde encontramos que las pirámides que se construyeron en la época de los mayas tienen mucha relación con acontecimientos con el sol y con la luna, porque normalmente lo asociaban a que fuesen dioses. Sin embargo, el Génesis declara que son astros sin vida. Si vemos el verso 16, y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para alumbrar de día y la lumbrera menor para alumbrar de noche, y las estrellas. Claramente son astros sin vida creados por Dios, lo que significa que no tienen ninguna potestad para que sean adorados como que fuesen dioses, sino más bien fueron astros creados. El libro de Isaías, en su capítulo 45 y verso 5, yo soy el Señor y no hay otro, no hay otro fuera de mí. Yo te fortaleceré aunque tú no me conocías. Aquí estamos hablando entonces que no existen dioses, sino más bien un solo Dios, porque todo fue creado con un propósito. Y el verso 18 del mismo capítulo, así dice el Señor, el que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y la fundó. No la creó para que estuviera vacía, para que fuese habitada la creó. Él dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Así que tenemos evidencia bíblica de la creación de los cielos, de la tierra, de la lumbrera mayor y de la lumbrera menor, el sol y la luna. ¿Qué hay en cuanto a la tierra plana? Creo que muchos de ustedes han escuchado, han visto noticias, videos, links, que por cierto hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas porque se viralizan de forma muy rápida. En cuanto a la tierra plana, algunos dicen, no, es que la tierra está sobre pilares y por eso es plana. Otros dicen, no, está sostenida en el espacio. Y saben, toman textos bíblicos para afirmarlo. Alguno dirá, mire, tiene ángulos, porque la tierra debería ser cuadrada. Y otros dirán, si la Biblia registra que había un árbol que llegaba hasta el cielo y que desde todos lados se podía ver. Veamos cómo la importancia de los textos en su contexto. Si yo voy al libro de Job y veo la primera, Job capítulo 9 y verso 6, estremece la tierra en su lugar y hace temblar sus columnas. Viene la interpretación de un solo texto sin estudiar el contexto completo de lo que Job está mencionando y dice, bueno, significa que la tierra está sobre columnas. Si vamos a Job 26 y ahí mismo toman literalmente versículo 7, Dios extiende el norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. Entonces dice, bueno, la tierra es plana y está suspendida. Hay tierra ahí sobre la nada. Y esa es la interpretación. Cuando Job está hablando acá en su discurso en el capítulo 25 y está hablando con Bildad, sin embargo hacen referencia solo al versículo 7. Apocalipsis capítulo 7 y verso 1 es uno de los que más se ha utilizado para hacer ver el tema de la tierra cuadrada, o sobre todo el
la tierra plana, dice el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra. Y alguno dirá, bueno, si tienen que tener ángulos, debe ser una tierra cuadrada, para que no sople viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces dice, bueno, Apocalipsis dice que la tierra es cuadrada. Cuando en el contexto que está hablando, sabemos que en el libro Apocalipsis, todo lo que encontramos, la parte histórica, la parte que es simbólica y se toma de referencia. Si vamos a Daniel como otro ejemplo, Daniel capítulo 4. Recuerden que estamos hablando acerca de esa filosofía. ¿Será que la tierra es plana? Y veamos lo que dice Daniel capítulo 4 y verso 11. Ese árbol creció y se hizo fuerte, su altura llegó hasta el cielo y se lo podía ver desde los extremos de la tierra. Entonces ellos dicen, si había un árbol que llegaba hasta el cielo y se le podía ver de toda la tierra, significa entonces que la tierra es plana. En este contexto está hablando del sueño. Esto era un sueño y el rey lo estaba soñando. Y la interpretación era que Nabucodonosor debería entender que él era ese árbol. Ahora, quien lee solo ese texto sin el contexto dice, bueno, la Biblia dice que había un árbol y por lo tanto es plana. Si nos vamos a Proverbios capítulo 8 y verso 27, y aquí está el texto. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Si vemos Isaías 40, 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Saben que cuando Apocalipsis hace referencia, lo que leímos recientemente, los ángulos, yo tengo norte, sur, este y oeste. Es decir, que esta teoría no tiene ninguna base bíblica para que yo diga, con la Biblia voy a comprobar que la tierra es plana. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque este texto fuera del contexto, yo puedo tener una interpretación errónea. En cuanto a la tierra y en cuanto a la vejez de la tierra, o si es joven, saben que encontramos declaraciones desde Adán hasta Abraham, con todos sus nombres y sus edades. Si yo tomo Génesis capítulo 5, verso 6, Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enós. Después que nació Enós, Set vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y ahí continúa. Cuando yo tomo esta referencia desde la creación, yo puedo conocer desde Adán hasta Abraham y sumar años tras años tras años y saber la diferencia por las diferentes generaciones. Si yo sumo esos años, nos hacemos una idea aproximada de la edad de la Tierra. Es decir, que la Tierra tiene una edad y cuando yo voy y hago los cálculos de cuánto vivió cada uno de estos personajes, tal y como lo registra también en Primera de Crónicas, capítulo 1, del 1 al 4, podemos entender de mejor manera cuál es la edad de la Tierra. Muchas de las teorías hablan de millones de años de la formación de la Tierra. Como cristianos, creemos que la Biblia tiene el fundamento necesario para hablar de la creación, tiene las evidencias necesarias e incluso la historia nos demuestra que existe antes de Cristo y después de Cristo. Y el conteo de los años comienza después de Cristo hasta hoy, el año 2020. Y antes de Cristo hacia atrás, aproximadamente unos 4,000 años. Lo que nos hace un cálculo de 4,000 más 2,000 significa que nuestra Tierra debe tener alrededor de 6,000 años desde que fue fundada. En la Biblia, si vemos Isaías,
42 y verso 5, así dice Dios, el Señor, el creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y vida a los que andan por ella. Desde aquí nosotros comprobamos que la creación es de Dios. Y adicionalmente, el Nuevo Testamento hace referencia al Génesis. Aquí están todas las referencias, que no las vamos a leer, pero en Mateo 19, en Marcos 10, en Lucas 11, en Juan 1, en Hechos 14, en Romanos capítulo 1, 2 Corintios, en Efesios 3, Timoteo, Santiago, Judas, en Apocalipsis, hacen referencia a la creación del Génesis. Por lo tanto, estas referencias de la creación es la base de la doctrina. Incluso cuando vemos Romanos capítulo 5, que es importante que lo mencionemos, porque si no tuviesen esa referencia, no podríamos tener base. Romanos capítulo 5 y desde el verso 12, cuando hablamos del pecado y la redención, la Biblia dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, hace referencia a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Verso 13, antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo, porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Por eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Habla de nuevo desde la creación. Aún en los que no pecaron, quebrantando un mandato con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Verso 15. Pero el don gratuito no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron muchos, mucho más copiosamente se derramó sobre los muchos la gracia y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni el don gratuito es como el pecado de aquel hombre, porque a la verdad el juicio vino por un pecado para condenación, pero la gracia vino de muchos delitos para justificación. Verso 17. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don gratuito de justicia. Versículo 18. Así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Y termina el 19 diciendo, porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si vemos la Biblia, además de todas las referencias que están aquí, en este particular caso, hablando del pecado y la redención, desde la creación, la redención y futuramente, cuando Cristo Jesús venga, la glorificación, tienen base bíblica, basados y haciendo referencia a el Génesis. Así que muchas gracias por acompañarnos en este estudio, en esta segunda parte, de la importancia que tiene la creación como un pilar en el Génesis para nosotros. En casa deseamos las mejores bendiciones. Sabemos que los momentos son difíciles. Sabemos que ha sido complejo en estos días. Pidamos al Señor, confiemos en sus promesas. Sigamos estudiando su palabra, oremos y pidamos protección, pidamos ayuda al Señor y Él proveerá. Que Dios te bendiga.